Ok, no hay problema. Buenas noches con todos los presentes. Primero agradecerles de antemano su tiempo, su prestancia para este conversatorio. Quien los saluda, soy Arlis Delgado Chávez, abogado de profesión, coach certificado, egresado de una maestría en docencia universitaria y gestión educativa. En primer lugar, queremos agradecer al personal técnico, especialmente a la licenciada Yuli Antesana, a los financiadores COSENFE y AICIT, y a los periodistas que hoy día nos brindan su tiempo para hacer posible este conversatorio. El día de hoy nos está acompañando Rosel, Diana, Rosario y de igual forma nuestro invitado Gustavo del proyecto de India. Vamos a hacer una breve presentación a forma de iniciar y romper el hielo. Eh, Tengo un dispositivo Redmi, a ver si tiene también cobertura y retorno para poder comunicarnos con él. Pero comencemos con Rosel, en lo que solucionamos eso. Buenas noches, adelante. Eh, ¿Qué tal? Muy buenas noches, colegas. Gracias por la invitación. Quien les habla es licenciada en Ciencias de la Comunicación, especialidad de Periodismo, con una maestría en Ciencias, Convención en Comunicación. Actualmente soy director del semanario La Central en Arequipa, semanario político único en la región por la línea actual existe. Y también soy docente en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Ok, gracias, buenas noches. Diana, adelante, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches con todos, con todas. Agradecerles por la invitación. Mi nombre es Diana Pérez Tupismana, yo soy licenciada en Ciencia de la Comunicación de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, con una maestría en Gestión Pública. Actualmente estoy laborando en el Centro de Emergencia Mujer, el Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer, en la área de prevención y promoción de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Gracias. Gracias a ti. Gustavo, adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias nuevamente por la invitación. Mi nombre es, soy licenciado también en periodismo con felicitaciones públicas, administrador de empresas, tengo una complementación pedagógica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a la vez soy coach y fundador de Denya AEX, que surge como una división de Alter Ego Producciones que empezáramos en la universidad. La intención de Denya AEX es trabajar utilizando los recursos de la comunicación para fomentar el cambio prospectivo de conductas comunitarias. Muchas gracias. Gracias a ti, Gustavo. Rosario. Beatriz, buenas noches, ¿estás en sala? ¿Tenemos retorno contigo? Ya, aún no. Rosario, vamos avanzando contigo en lo que Beatriz soluciona sus problemas técnicos. Gracias, Gerlis. Mi nombre es Rosario de Calderón, yo soy terapeuta de profesión, coach de profesión, y ya llevamos un buen tiempo, ¿no? Casi 1 año y medio trabajando en este proyecto de género y discapacidad en contra de la violencia de mujeres y niñas. Les agradezco muchísimo por estar aquí. Esperemos que este conversatorio pues, sea lo más fluido y lo más agradable para que todos aprendamos un poco. Perdón, no sé si Redmi es Bruno. Quisiera saber, Bruno, ¿estás tú conectado? No se habla de Bruno. No, no. Bueno, no tenemos retorno ni de Redmi, si es que fuera Bruno, ni de Beatriz todavía, pero yo creo que podemos empezar a pasar la primera noticia. ¿Les parece o quieren esperar unos minutos? Quisiera que nos digan cuál es la dinámica, cómo comenzamos, quién inicia. Es lo más sencillo del mundo. Rosel, tú que has estado en tantas actividades, en tantos conversatorios, igual que imagino que Diana, es simplemente vamos a poner una noticia y vamos a ver desde el punto de vista periodístico cómo está siendo tratada, ¿no? La noticia puede ser de personas con discapacidad o puede ser de violencia de género, que es lo que estamos en este momento tratando, y cómo ha sido abordada por los colegas periodistas y qué haríamos además nosotros para tratar mucho mejor estas noticias que a veces resultan muy impactantes
en la presencia de nosotros los comunes y corrientes que estamos viendo a veces un periódico o la televisión. Listo. Sin más, adelante, Charles. Ok, vamos a arrancar, como bien explicó Rosario, con la primera noticia que es de un medio limeño, Punto Final, en el cual aborda, mejor lo vemos, y después son los comentarios, para no adelantarles nada. Se han registrado una cantidad impresionante de feminicidios que dejan mucho que desear respecto a una sociedad como la nuestra. Vamos a hablar de un caso en específico que nos ha impactado a todos. Esto ocurrió en Tarapoto. La historia de Marisela, que no ha vivido para contarlo. La pareja fue rabiosa a un local de peluquería donde ella trabajaba conjuntamente con la dueña. Este sujeto aventó una cantidad de gasolina, prendió fuego, la mujer murió. Tienen juntos 4 hijos. La dueña del local también murió. Y la situación se repite y se repite en nuestro país. Es momento de decir basta. No podemos aceptar, no podemos quedarnos inmóviles frente a la cantidad de mujeres que mueren porque sus maridos, sus parejas, quieren someterlas a la forma que ellos consideran que es prácticamente una esclavitud. Eso es lo que está ocurriendo. Pero vamos a escuchar esta historia y hay que ponerle mucha atención, porque había antecedentes de violencia, habían registros en el Poder Judicial y nada se pudo hacer. Todo llegó tarde. Beto Villar tiene la historia. ¿Pero cómo lo hace? ¿Le botas gasolina nomás? Oye, ¿gasolina y fósforo? Ajá. No ha sido granada, no ha sido granada. Gasolina, puro mierda. Mediodía del lunes 29 de mayo en el Jirón Augusto B. Leguía en Tarapoto. Observe bien cómo este hombre se acerca a un local para confirmar quiénes están adentro. Tras cerciorarse, camina a su mototaxi, toma un balde que, lo sabremos después, ha llenado de gasolina. Lo que sigue es criminal. A continuación, el crudo testimonio de Fernando Ruiz del Águila 1 hora después de cometer el ataque que acabó con la vida de su expareja y de la dueña del salón de belleza donde ambas trabajaban. ¿Cómo le vas a desear que muera así tu señora? Yo te pedí para la cama. ¿No te has pedido? ¿No tienes antecedentes? Sí. Gracias, ahí me voy a en la cárcel, señor. ¿Eso quieres? ¿O está mal psicológicamente? Realmente, sí, parece que sí. Nadie me quería ayudar. Estás mal, muy mal estás ese... Quería correr yo. Ah, ¿tú quieres morirte ahí? Mira, aguantar la familia, quemado. ¿Y te botaron? Me abortaron. Pensabas morir y no vas a morir. Pensaba morir ahí. Y no vas a morir. ¿Sabes? ¿Ah? Voy a morir así. Aquí voy a morir. ¿Usted no te arrepientes? Marisela Pizarro Tuanama había soportado tal vez demasiados años de maltrato y dolor junto a Fernando Ruiz, su expareja. Ambos se habían conocido cuando estudiaban en el colegio y a pesar de la negativa de los padres de ella, decidieron vivir juntos apenas la joven cumplió la mayoría de edad. Él llevó de aquí, sin nuestro permiso. ¿A dónde se la llevó? A su casa. Tiempo no venía ya y entonces yo me fui a buscarle porque se ha alejado ya de nosotros. Tal vez no le dejan salir, no le dejan venir a ver a su familia. ¿Cuántos años de abuso soportó tu hermana con él? Yo podría decir que prácticamente casi 20 años. Cuando yo me acuerdo, tenía uso de razón, era yo un adolescente, vi que también que le propinó unos golpes. Los celos fueron el principal germen que contaminó la relación de la pareja, que tuvo 4 hijos. La madre de Marisela recuerda la forma en que su hija intentaba esconder las continuas agresiones de Ruiz. Yo le veía con moretones. ¿Qué ha pasado? No me he caído, me he golpeado, le trataba de ocultar. ¿Por qué la maltrataba? Por gusto, por maldad.
Muchas veces cuando la mujer decide ya hacerse a un lado o no continuar con esta relación, teme al qué dirán de las demás personas, ¿no? Al tema de ser estigmatizada. Mira, se separó, la dejó el esposo, no fue una buena mujer, qué sé yo, ¿no? Tantos comentarios que muchas veces hacen que, bueno, pues permito todo solamente ¿por qué? Porque la gente me va a criticar. ¿Ella lo quería todavía a él? Ella ya no, pero él decía que hasta la muerte le va a querer. Si no es de él, no va a ser de nadie. Entre enero y abril de este año, 35 mujeres en el país han muerto a manos de feminicidas y 83 han sobrevivido a un intento de asesinato. Se trata de cifras nada alentadoras, sobre todo cuando sabemos que 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia psicológica, física o sexual por parte de su esposo o compañero. Muchas veces la víctima, pensando tal vez en que esta persona va a cambiar, se mantiene. Marisela, segunda de 4 hermanos y quien solía trabajar en salones de belleza haciendo manicure, aprendería a vivir con miedo, presa de una relación oscura, marcada por las discusiones y la obsesión. Sin embargo, en abril del año pasado, Marisela, luego de más de 2 décadas juntos, se mudó a la casa de su madre, ubicada cerca de la madre del feminicida, donde ambos habían vivido en los últimos años. Así es como lo cuenta en exclusiva para Punto Final Diego Ruiz, el mayor de los 4 hijos de la pareja. Un día me puse de acuerdo con mi mamá y le dije que mejor se fuera de mi casa. Tal vez así podría ser feliz, ¿ya? Tal vez no de la manera que ella quería, pero ya no estaría ahí con insultos o golpes. Él recuerda con horror cómo fue crecer en medio de una inquebrantable batalla. Yo a mi papá a veces lo veía obsesivo, se veía triste, nada lo hacía feliz. Todo lo que mostraba ya nada lo alegraba. Estaba devastado porque ya no estaba con mi mamá. Obsesión y crimen, una fórmula que hace estallar lo peor del ser humano. Hoy el hijo de los Ruiz Pizarro cuenta que sus 2 padres vivían entrampados en una relación de profunda y dañina dependencia. Siempre trataba de volver. Ni bien a veces tomaba la opción mi mamá o lo tomaba él, pero a veces no funcionaba, otra vez se separaban. A pesar de todo lo que me hace tu papá, yo estoy muy enamorado de tu papá, me decía. Pero ya casi por los últimos meses, ella perdió la fuerza que le incentivaba. Ok, vamos a ver esta parte porque es un poco extenso el reportaje. Gustavo, adelante por favor. Muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Vemos un reportaje que empieza bastante bien, empieza con un tratamiento correcto, la conductora ampliamente conocida por todos, da la breve reseña, ¿no? Una condensación de la nota, de la información, pero conforme nos adentramos en la crónica, en el reportaje, vamos viendo cómo el morbo periodístico sigue insistiendo en hablar con la víctima, en buscar que el padre era el monstruo, que pobrecito, que se andaba deprimido. Es decir, se dramatiza la noticia, como habíamos conversado alguna vez, pretendiéndole, entre comillas, dar un ángulo humano que no existe, ¿no? Lo que hacemos es simplemente alimentar el morbo. Esa información no es relevante, no forma, por el contrario, produce morbo y crea esa sensación. Yo no sé si ustedes se percataron, pero de tiempo en tiempo vienen las noticias en bloque, ¿no? Aparece una negligencia médica y entonces todas las noticias son acerca de negligencias médicas. Aparece un feminicidio con violación incestuosa dentro de la casa y aparecen 4 o 5 notas similares. Al final, yo no sé si la prensa termina informando lo que sucede en la sociedad o termina provocando cosas que suceden en la sociedad, ¿no? Pero en todo caso, sí, no se puede negar
que todos estos reportajes, todas estas notas por un tema de libertad de empresa y de venta, pues se ensañan en el tema del morbo, de la victimización, de buscar los oscuros aspectos de la psique humana, ¿no? Salvo mejor intervención. Tuve la oportunidad de compartir cómo está Rosel con Rosel las salas universitarias, y en ese entonces veíamos, por ejemplo, que el periódico que tenía mayor tirada era el Trome, y el Trome era el diario Chicha del diario El Comercio, que se quiere colocar o irrogar la postura del decano de la información en el país, ¿no es cierto? O sea, el patio trasero del Comercio era el diario que más vendía en el Perú, y tenía este tipo de características, como este reportaje televisivo, de buscar el morbo, de buscar la cochinadita, de buscar que el público se detenga en un puesto de periódicos porque hay sangre, porque hay cuerpos, porque hay cosas que vamos, ¿no? Dentro del buen gusto y la decencia y la ética periodística no deberíamos ni siquiera pretender nombrar. A mejor opinión, por supuesto. Así es. A ver, Rosel, ¿qué nos puedes comentar un poco con lo que englobó ¿Me escuchas? ¿Sí me vas a escuchar? Correctamente. Sí, a ver, si nos ayudas con un comentario, A ver, sí, estuve escuchando atentamente la intervención de Gustavo. Tenemos distintas formas de abordar la noticia, obviamente. Como él mismo hace referencia en cuanto al morbo. El morbo vende. Lamentablemente en nuestro país es así. ¿Correcto? Sin embargo, ahí podemos encontrar algún tipo de diferencia en el tratamiento de la información, por decir, en Arequipa y en los de Lima. En momentos. ¿Ya? Se sabe muy bien de que últimamente y bueno, pues no quiero descalificar tampoco el trabajo que se viene realizando. O a veces es mal utilizado precisamente eso, porque como dice Sergio Galeani, pues que es una pose, es una moda, ¿no? A veces el término de inclusión social, etcétera, llega a de repente desvirtuarse por actitudes, por tendencias, por ideologías y todo ello. Bien, la violencia hacia la mujer siempre ha existido. La única diferencia que ahora se aborda con mayor propaganda, ¿no? Y bueno, pues una parte ya va hacia de la ideología a quebrar el patriarcado, entre comillas, ¿no? Que bueno, pues podemos llamar al tema de las marchas en contra del patriarcado y todo ello, ¿no? Si hacemos un análisis mucho más allá, comenzamos a encontrar algún tipo de ideología. Nosotros que trabajamos en estos puntos podemos observar, incluso me da la molestia de ver que existen pautas para abordar precisamente este tipo de información. Bien, entonces como hay mucha ideología en ese sentido, hay un post de la ONG Manuela Ramos, ¿ya? Y todos sabemos muy bien por qué línea viene, ¿no? Entonces, entre las sugerencias de la guía rápida sobre el feminicidio para periodistas, ¿ya? Me voy a dar, les voy a pedir, por favor, si me dejan un tiempito para darle una leída. Ya es corto nada más. Sugerencias. Da 4 a 5. Primero, contar lo que pasó sin disfrazar la realidad. No justificar la acción del homicida, colocando frases como estaba drogado o sentía celos. Dejar de lado las palabras crimen pasional, bajo sus instintos o la mató por amor. Segundo, proteger la identidad de la víctima. Y eso no hemos visto. Sabemos qué es lo que ha sucedido. No es necesario exponer su intimidad para contar una historia que enganche al lector. Eso no se ha respetado. ¿Ven? O bueno, al televidente, ¿no? Lo ideal es indicar cuáles son las señales de riesgo en una relación violenta. Pero en este caso, pues ya llegado a un culmino, ¿no? O sea, falleció la víctima. No poner a la víctima como tercero, como una estadística más,
hay que resaltar la singularidad de cada caso y complementar la nota con cifras o datos a nivel nacional, cosa que, bueno, pues los amigos de Lima son bastante cumplidores, ¿no? Evitar usar entradas como otra mujer fue asesinada o manos de su esposo, etcétera, lo que sí hemos escuchado. ¿Bien? Y colocar la nota en un teléfono que ayude a denunciar agresiones. Y también existe pautas que sugiere el Ministerio de la Mujer, ¿bien?, para abordar este tipo de notas, ¿no? Pero realmente son más o menos, son 12 pautas en las que ellos pues pueden resumir el tratamiento adecuado de la información. Bien, muchas veces esto podemos nosotros resumirlo, el tema pues teórico y práctico, ¿no? O sea, una cosa es lo que nos dice Manuela Ramos, otra cosa es lo que nos dice el Ministerio de la Mujer en cuanto a las pautas para el tratamiento informativo, ¿ya? Y otra cosa es estar en el campo, en la calle, ¿no? ¿Y cuál es precisamente la intención del periodista y del medio de comunicación? ¿No? Entonces, ¿cuánto de sangre, como dice Gustavo, tiene que vender? Si vemos un tema ahí del victimario, ¿ya? Que está tirado en la ambulancia y bueno, pues solamente le han puesto un filtro sepia a la imagen porque se le ve todo la piel pues colgando, ¿no? Un tanto que me trae un triste recuerdo de una de las exalumnas de la Escuela de Comunicación cuando explosionó esa cisterna en la variante de Uchumayo. Ya uno de los muchachos de no recuerdo qué canal local, ¿bien?, la grabó a ella cuando le estaban bajando de la camioneta y toda la piel estaba desprendiéndose, ¿ya? Y eso nunca me voy a olvidar. Ella le dijo, chicos, por favor, no me graben. No, o sea, la violencia no discrimina, ¿correcto? Si hemos visto a un reportero que ha abordado la información, ha realizado el tratamiento pro morbo, bien, de esa manera, ya también la prensa nuestra comete ese tipo de atrocidades, de hacer la grabación propiamente pues con la víctima y mostrando como si realmente valiera la pena, le van a dar un Pulitzer de repente si es que alguien lee algún tipo de redacción sobre él. Entonces, realmente el tratamiento obedece propiamente al tema de venta. Y bueno, pues los medios de comunicación limeños están acostumbrados también, más que los locales, en este tipo de abordaje de información, en el cual se llega a menospreciar en sí el resultado de una agresión física, en este caso, pues, que la ha incendiado a su propia pareja, este personaje, ¿no? O sea, ¿qué tanto gana uno observando a un hombre, al criminal, si se puede decir, ya pues con las quemaduras y la piel colgando, ¿no? O sea, ¿cuál es la violencia? Hablamos el feminicidio por un lado y por el otro lado el homicidio se tendría que ser, ¿no? O sea, mientras que él ha asesinado a su mujer de esa manera, la ha incendiado, la ha incinerado, se puede decir, ya el periodista, el medio de comunicación prácticamente está cumpliendo con ese ajusticiamiento, ¿no? De mostrar a la ciudadanía precisamente el resultado por haber asesinado a su esposa quemándola. Así es, exactamente, ¿no? No es necesario hacer todo eso, ¿no? Vender hasta cierto punto, eso es atroz, ¿no? Morboso, ¿no? Gracias, Rosel. Henry, buenas noches, te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Saludos con todos. Buenas noches. Acompáñanos con la intervención de Diana y para que más o menos estemos un poco, te pongas luego al corriente y nos ayudas con un comentario luego. ¿Sí? Adelante, Diana. Gracias. Sí, escuchando atentamente la intervención de mis colegas, y es importante también remarcar este análisis. Bueno, la información que hemos podido visualizar es más, en mi percepción, lo han tomado como un crimen pasional. Y lamentablemente no debiéramos abordarlo de esa manera, ¿no? Sino como un delito, ¿no? Porque esta acción que nos muestra el informe periodístico, ¿no? Es un hecho
¿no? De violencia y que está considerado como un delito, ¿no? Entonces, en un inicio se entorna, ¿no? Una información, sí, bastante interesante, que debería inclusive agregarle al inicio la contextualización, porque a veces no solamente es quedarnos en la misma información del hecho, sino contextualizar la noticia. O sea, ¿por qué se da este tipo de violencia contra las mujeres? ¿Por qué se da el feminicidio? ¿No? Yo pienso que ahí debió iniciar con una contextualización de esta problemática, porque la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública, y no solamente es una competencia del Estado, sino de todas y todas, ¿no? Entonces pienso que se debió iniciar con una contextualización de la noticia, por qué suceden estos hechos. Es importante, más allá de las cifras, ¿no? Que sí, si bien es cierta, nos dan información cuantitativa de la realidad, de la problemática, pero también brindarnos, sería bueno, algunos aspectos de seguimiento de estos casos, ¿no? Porque la información se queda ahí, pero ¿qué pasa, no? Tú te quedas con la duda, ¿qué es lo que pasa después? ¿Qué es lo que sucede una vez realizado este hecho, ¿no? Cómo tienen que actuar los operadores de justicia, ¿no? También es importante señalar ello, ¿no? ¿Cómo deberían actuar los operadores de justicia? ¿Cuál es la ruta a seguir frente a esta problemática, frente a este hecho, ¿no? Y no solamente, vuelvo a repetir, abordar la noticia como un crimen pasional, porque al final considero que fue abordado así, o sea, la mirada fue al final como un crimen pasional, y no nuevamente reafirmar que es un delito, ¿no? Entonces pienso que estas pautas ayudarían mucho, inclusive justo Rosel mencionaba, sí, existen pautas y diversos marcos normativos para el tratamiento de la información, que sería bueno difundirlo, ¿no? En los colectivos, periodistas, en nuestras propias regiones que nosotros desarrollamos, ¿no? Las informaciones, porque pocos lo conocen, ¿no? Pocos lo conocemos, entonces de repente a veces por desconocimiento nuestros colegas no abordan una información adecuada y sobre todo que se visualice también los medios de comunicación alternativos o de emergencia. Eso es importante también, ¿no? Es decir, claro, si sucede un hecho de violencia, tú sabes cuáles son los teléfonos de ayuda que se les pueda brindar a cualquier víctima, porque de repente quien está escuchando, está visualizando la noticia, está sufriendo esta situación, porque hay que recordar que el tema del feminicidio, ¿no? Es todo situaciones de violencia que viene atravesando esta víctima, ¿no? No es de un momento a otro que la asesina, ¿no? Entonces, es importante también agregar en este informe periodístico los números, ¿no? De emergencia que podría llamar esta persona que está sufriendo de víctima de violencia, que está escuchando, que está atenta a la noticia, ¿no? Y brindarle. También sería bueno si es que se puede acotar, ¿no? Y si es un informe como un reportaje, poder también difundir casos, porque a veces nos quedamos solamente, como decían, con el morbo, es decir, con el hecho, con el suceso cruel, sangriento, y el impacto fuerte del feminicidio, de la violencia que sucedió. Pero sí sería bueno difundir, por ejemplo, la situación de algunas mujeres que superan hechos de violencia, ¿no? Que hay situaciones de mujeres que superan esta situación de violencia y logran rehacer su vida, ¿no? También sería bueno enfocarlo de esa forma que permita que, si bien es cierto, esta problemática de salud pública que se agudiza y las estadísticas lo hablan, no se quede ahí, sino que hay salidas, hay soluciones, hay mecanismos, ¿no? Que permitan que esta mujer que me está escuchando y que yo estoy informando, que me está visualizando esta noticia tan impactante, sienta que su vida no va a acabar así, como la que está mostrando esa noticia, ¿no? Sino que su vida puede cambiar si está más bien atravesando por ello y puede dar un vuelco, ¿no? Frente a esta situación que está viviendo, y más bien al contrario, no termine así. Entonces debería agregarse en este informe casos de mujeres que han superado esta situación, que han acudido a tiempo a operadores de justicia, a llamadas telefónicas del Ministerio de la Mujer o de otros servicios, ¿no? Que podamos nosotros darle esa alternativa y todos y todas luchar con este flagelo, ¿no? Que está atentando y está afectando mucho a la sociedad, ¿no? Ese es mi aporte. Gracias. Claro, Y exactamente, gracias, Diana, Diana. es como tú dices, ¿no? Sobre todo en el hecho de que
decir, ¿no? O sea, no sembrar más miedo a la mujer que es víctima de violencia, sino indicarle que hay una solución, que se pudo hacer esto. Lamentablemente al inicio del reportaje indican, ¿no? Que ella ya tenía denuncias previas, ¿no? Pero sopesar con eso, ¿no? Con casos reales de mujeres que sí han sido atendidas, ¿no? Sería algo genial. Gustavo, sí, adelante, perdón, te corté. Sí, no, no te preocupes, está muy bien. Justamente quería hacer el hincapié en este sentido que me pareció muy interesante lo que mencionaba Diana, ¿no? Solemos utilizar la noticia porque obviamente hay que informar de lo que se está presentando. Si ha habido el crimen de la mujer, pues tengo que informar acerca de ello. Pero qué importante es que dentro del tratamiento de la nota nosotros podamos justamente, como muy bien dio las pautas Russell, ¿no? Quitar estos términos, estos, qué sé yo, estas frases tan trilladas de celos pasionales, de crimen pasional, de los celos, que al final es lo que iba marcando también en lo que hemos visto, ¿no es cierto? Efectivamente, el chico termina hablando que su papá, que andaba deprimido, y son tonterías que no vienen a la nota. Y sin embargo, lo que sí se debe hacer es más bien manejar en este tipo de información las alternativas que menciona Diana, de presentarle otra alternativa, ¿no? De decirle a la persona que puede sentirse identificada con la víctima de la nota, oye, a mí no me va a pasar lo mismo, puedo tener esta alternativa, tengo esta solución, puedo accionar de esta forma, de manera que yo no esté corriendo ese riesgo, ni que permita que nadie más lo corra, ¿no? Me pareció muy, muy interesante rescatar esto, porque estábamos viendo cómo tratar las noticias acerca de las personas con discapacidad. No quieren que les digamos pobrecitos, ¿no? ¿Cómo hacemos para tocar la nota? Es una forma muy, muy valiosa la que propone Diana. Gracias por el aporte. De nada, gracias. Así es. Buenas noches, Beatriz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? Bienvenida. Sí, te escuchamos. Vamos a ir con el comentario de Henry y de ahí con el tuyo para terminar la ronda de hoy. Y con Rosario. Henry, por favor, te escuchamos y me gustaría, desde tu experiencia como periodista, sumarle a la violencia de género, violencia a personas con discapacidad, porque metemos un problema más, ¿no? Que ha sido, que se puede abordar porque es un problema real, ¿no? Que sucede en nuestra sociedad, es un problema que a veces ni siquiera tiene abordaje en los medios de comunicación. ¿Qué nos puedes contar, Henry? Bueno, buenas noches con todos. La verdad que sigue siendo un tema de agenda pendiente en los noticieros, en los espacios locales sobre todo, ¿no? Porque ya sabemos que la coyuntura política siempre absorbe y coloca la agenda en los medios de carácter nacional, pero podríamos hacer muchísimo más desde los espacios regionales que tienen mucha participación y que son muy dinámicos. Aquí en Chiclayo, en realidad, hemos vivido en los últimos años, eh, digamos, luchas que han permitido colocar en la agenda algunas temáticas, ¿no? Ustedes hablaban, por ejemplo, de la violencia, y aquí en Chiclayo hemos abordado muchísimo ese tema de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Podríamos decir que incluso hay un antes y un después de este tema, porque desde que se dio la ley 30364, hemos aquí ya mejorado el tratamiento de los contenidos respecto a los casos de violencia, los casos de feminicidio, que aquí se desbordaron también y que tuvieron mucha consonancia y que han permitido a los operadores de justicia, como señalan los colegas, mejorar su accionar para poder prevenir, sancionar a todos aquellos que han incurrido en este tema, ¿no? Yo recuerdo una portada que a mí me causó mucho impacto, yo la comparto siempre en los conversatorios a los que acudo, una portada que sacó Perú 21, no sé si ustedes recordarán el caso de Juanita, una señora de Cajamarca que vendía salchipollos y que su cuñado le arrojó gasolina y terminó quemándola, ¿no? Hasta antes de esa publicación habíamos asistido al escenario de encontrar
publicaciones en portada que mostraban rostros desfigurados, rostros con golpes, cifras escalofriantes, la mujer utilizada como, o la víctima utilizada como un instrumento para captar la atención, generar un titular llamativo y finalmente atraer ventas o generar una atracción desde el punto de vista noticioso. Pero lo que ocurrió aquí con esta portada que generó un antes y un después fue algo que nos llamó poderosamente a la reflexión. Esta portada no hablaba de la agresión propiamente dicha. Esta portada no mostraba a la víctima desfigurada o quemada, sino esta portada decía, perdónanos, Juanita. Eso es lo que decía la portada, perdónanos, Juanita. Y era un llamado a la misma sociedad que es la que había estado dormida durante mucho tiempo para poder hacer públicos estos hechos. Porque después de que apareció esta ley 30364, ahora la misma ciudadanía tiene la oportunidad de denunciar algún hecho de violencia sin necesidad de ser familiar inclusive, y poder reportarlo ante los canales de emergencia. Y de eso hemos visto muchos casos, ya hemos recogido muchos casos en donde la ciudadanía, los testigos, los vecinos, los conocidos, incluso gente que es transeúnte ha denunciado, se ha animado a denunciar y a frenar la ola de violencia contra la mujer y los grupos de los integrantes del grupo familiar. Ese titular era un llamado a la misma sociedad que miraba la violencia desde el estrado y que solo opinaba pero no accionaba. A partir de ello han empezado a surgir de manera más visible ya hechos que ponen en evidencia así una situación que puede salirse de control, ¿no? A poner siempre en advertencia algo que podría terminar en hechos muy lamentables. Y hoy, sin duda, sí podemos ver, por ejemplo, aquí en Chiclayo, a mucha gente que se anima a marcar las líneas telefónicas o a denunciar rápidamente ante los canales de emergencia hechos que puedan devenir en violencia extrema, ¿no? Entonces, ha ayudado un poco y ha llamado a la atención de la ciudadanía el tratamiento también periodístico que se ha podido recoger. Esta fue una portada del diario Perú 21 y sirvió mucho para que la ciudadanía reflexione. En el caso de las personas con discapacidad, lamentablemente las oficinas de CONADIS, las oficinas de OMAPET, batallan día a día para colocar su agenda y su problemática y además también el respeto de los derechos de las personas que agrupan estos colectivos para las autoridades, ¿no? Aquí en Lambayeque, por ejemplo, el que activaba muchísimo en la oficina de CONADIS falleció en la época del COVID. Fue lamentablemente víctima de esta enfermedad. Y luego ya no hemos visto un liderazgo, luego ya no hemos visto participación, presencia que pueda colocar temáticas. Hay siempre problemas para poder actualizar la información de las personas que se agrupan allí, hay siempre problemas para encontrar también unidad en los gremios y asociados, hay problemas también para colocar en las autoridades una preocupación para que se pueda tratar este tema y además también dar a conocer un panorama de cuál es su condición, ¿no? Entonces también los medios encontramos aquí en estos espacios una serie de problemas, ¿no? Que cada vez que los abordamos con un tratamiento de algún caso o con alguna noticia que ha ocurrido y que necesita un apoyo social. Pero de alguna u otra manera estas oficinas o estas coordinaciones necesitan un poco más de acompañamiento, necesitan un poco más de asistencia, necesitan
un poco más de asesoramiento que les permita tener visibilidad en la sociedad, que les permita tener una participación más activa, más dinámica, incluso hasta más, de alguna u otra manera, incisiva, ¿no? Sobre el discurso que siempre se exige. Y por ello es que en las regiones y por ello es que en los espacios locales se habla muy poco, ¿no? Se trata muy poco el tema y cuando aparece pues de manera así a cuentagotas y no se puede hacer más. Buscamos a la institución, buscamos alguna estadística oficial, algún padrón que pueda generar, ¿no? una reflexión de aquellas personas que están integradas, que necesitan inscribirse o que están cumpliendo con sus derechos o que tienen su carnet actualizado o que han recibido alimentos. Entonces encontramos allí también una debilidad, ¿no? Una debilidad que de alguna u otra manera es determinante para poder abordar las problemáticas de manera ya más, digamos, concreta y poder darles un seguimiento, ¿no? Esa es una realidad, por ejemplo, que aquí en Lambayeque siempre resaltamos, ¿no? Exactamente, y es más, yo creo que se habla poco, ¿no? En las noticias de las personas con discapacidad, se habla poco de qué barreras presentan a nivel laboral, qué barreras presentan a nivel de la misma ciudad, ¿no? Si son o no son víctimas de violencia. Hay poca denuncia de personas con discapacidad debido a que muchas veces sus propios victimarios son familiares o cuidadores. Y es difícil para ellas o para ellos decir cómo denuncio a la persona que me cuida, ¿no? Que me está velando, me da un techo, ¿no? Y se hace un problema más global. Y es más, cuando se aborda la noticia, en otras noticias que hemos visto, no se aborda de una forma adecuada. A veces se le da un toque, un enfoque de lástima, de llevar a la caridad, hay que ayudar a las personas, hay que apoyarlas, cuando eso no es real. O si una persona con discapacidad logra algo, lo hacen un hecho tremendamente relevante, ¿no? La ponen como una heroína, la ponen como algo que jamás pudo ser alcanzado, y eso también no contribuye a una sociedad igualitaria, porque ellos son, al igual que nosotros, tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, y deben estar en el marco jurídico y de igual forma en nuestra realidad tratadas de la misma forma, ¿no? Gracias, Henry. Beatriz, nos dejaste y regresaste. ¿Estás en sala? Sí. ¿Qué nos podrías ayudar a colaborar tú con un comentario quizás a lo que hemos estado hablando? Te escuchamos, adelante. Y vamos con Rosario después. Muchas gracias. Buenas noches con los presentes. En el video que se ha podido mostrar, son varios los factores que podíamos, en todo caso, resaltar. Sin embargo, varios de los colegas ya lo han mencionado. Lo que yo tal vez podría agregar es que muchas de las noticias que se difunden, principalmente a nivel de televisión, es que se trata de justamente recabar información de los familiares, sin tener en consideración que ellos también han tenido que sopesar una situación difícil. Nos estamos olvidando, creo yo, de la sensibilidad humana en estos últimos años, y lamentablemente en regiones lo que se hace es justamente copiar o hacer una nota similar a lo que se hace en medios nacionales. Y se trata de incluso buscar rating o tal vez mayor acogida en oyentes o televidentes, mostrando imágenes que para algunos colegas es de alguna manera relevante, es inédito en algunos de los casos para poder armar una noticia. Y es necesario, creo yo, también ver la manera de evitar que las personas que han tenido que, principalmente cercanas, hemos visto el testimonio de la madre. Una madre, creo yo, teniendo en consideración que pierde una hija en esas circunstancias, debe ser muy difícil. Y lo que se evidencia en la nota es justamente tratar de normalizar en alguno de los casos este tipo de hechos que
en sí en nuestro país se está incrementando. En el caso del departamento de Puno, lamentablemente los índices de feminicidios en la actualidad están en, vamos a decir, cifras alarmantes. Solamente este año ya son 4 los casos. El año pasado, 2021, terminamos con 4 casos, pero ya estamos a febrero y tenemos 4 casos. Entonces, ¿qué pasa cuando se genera la elaboración de una información? Justamente es mostrar los hechos, mostrar los testimonios, mostrar incluso a los familiares en circunstancias que tal vez en el momento buscan en un momento justicia, pero en adelante no se evidencia cuál es el tratamiento incluso judicial, legal, cómo se ha abordado, incluso psicológico, que se debería de dar acompañamiento a los familiares. Y es en el momento donde incluso aparecen, o creo yo, muchas instituciones toman también protagonismo, el CEN, entre otras, pero a lo largo del transcurso del año uno le hace seguimiento y lamentablemente no tenemos respuesta. En muchos de los casos ni siquiera se tienen sentencias sobre estos casos. Entonces, lo que se evidencia, lo que se muestra muchas veces a los oyentes, a los televidentes, es que pasa como una noticia o un reportaje y ya, y queda ahí. Y creo yo que no debería de ser así. En los medios, por lo menos regionales, se ha tratado de hacerle seguimiento, pero se tienen también limitaciones por el mismo hecho de que muchos de los casos están en reserva o simplemente por el tema de la pandemia no hay atención, no se ha podido dar un seguimiento adecuado a determinados casos, ¿no? Y lo que también podría yo resaltar es que se tenga también un poco más de cuidado en cuanto a la difusión de imágenes, lo reitero, porque se tiene un, vamos a decir, un exagerado uso tal vez de estas imágenes inéditas para tal vez algunos colegas y lo que se está tal vez es generando en la población, en los televidentes, una normalización entre comillas, es de todos los días este tipo de imágenes y ya perdemos la sensibilidad humana. Es en cuanto podría lo que acotar en esta actividad. Muchas gracias, Beatriz. Realmente el aporte de cada uno de ustedes es tan importante y tan enriquecedor. Estábamos conversando de la violencia de género y entrando al área de discapacidad, ¿no? Ustedes saben que de cada 3 mujeres con discapacidad, una sufre de violencia de género dentro de sus hogares. Y esto no es denunciado, ni es sabido, ni hay reporteros, porque como es dentro del hogar no tienen a quién quejarse, no tienen quien las acompañe, ¿no? Entonces, este tipo de violencia de género a mujeres y niñas con discapacidad se ve invisibilizado, no se muestra, no está en las estadísticas, no figuran las denuncias. Cuando nosotros hablamos realmente de violencia de género, en el caso de ustedes, que son comunicadores, que son periodistas, realmente hay que tener tanto tacto para tratarlo, como lo han dicho ustedes mismos, ¿no? Detrás de la víctima hay toda una familia, hay padres, hay hijos, hay hermanos. Hay muchas personas que no solamente se ven afectadas con lo que le ha pasado a la víctima, sino con todo lo demás, con esas imágenes que presentan, como dicen, inéditas, con ese reportaje tan sangriento, esos titulares tan llamativos, siguen siendo víctimas. Entonces, es algo que realmente nosotros tenemos que aprender a manejar o manejarlo mejor, ¿no? En el caso de las personas con discapacidad, realmente es muy difícil, es muy complicado, porque como lo han dicho Gerlis, Beatriz, cuando se trata de un tema de una persona con discapacidad, empezando que casi nunca se toca. Y cuando se toca de victimizarlos,
del pobrecito, míralo, que está en su silla, que no puede valerse por sí solo, que lo despidieron de su trabajo siendo discapacitado, ¿no? Los victimizamos. Y las personas con discapacidad no quieren ser victimizadas, no quieren sentirse inferiores porque no lo son. Las personas con discapacidad son eso, personas con cierta discapacidad que puede ser visual, auditiva, motora, pero no son discapacitados, son personas sumamente capaces. Y dentro de uno de los conversatorios que hemos tenido con periodistas, hemos tenido, ¿no? Un periodista con discapacidad. Y realmente qué interesante conversar con él y tantos logros que hay. Si tuviéramos que mencionar a aquellas personas con discapacidad que han llegado tan lejos, realmente los números nos quedan cortos. Son personas sumamente capaces. Lo único, ya para que termine yo con mi intervención, es que cuando nos refiramos a una persona con discapacidad, es eso, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad motora de miembros inferiores, persona con discapacidad motora de miembros superiores, persona con discapacidad mental, no es el tarado, no es el loco. Esas son palabras sumamente peyorativas que debemos descartar de nuestro diccionario. Y ojo, este tipo de lenguaje no es de que nosotros no los inventemos porque suena mejor. Ojo, no son personas con habilidades especiales, todos tenemos habilidades especiales, no son incapaces, no son personas con deficiencias, son personas con discapacidad. Y este tipo de lenguaje y esta forma de tratar está dentro del marco de los derechos humanos, dentro de la CEDAW y de los informes sombra. No es algo que nos inventemos, ¿no? Dentro de la ley 26.378, el propósito de esta ley es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad a todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el derecho y la dignidad inherente. Cuando nosotros utilizamos el término manco, cojo, ciego, loco o tarado, ya estamos nosotros faltando el respeto y estamos en contra de esta ley. Estamos yendo en contra de los derechos de las personas con discapacidad. Gracias. Así es. Gracias, Rosario, por su intervención. Vamos a pasar con la siguiente noticia, que es un titular, y que Rosario me va a ayudar a leer para las intervenciones brevemente. Rosario, por favor. Ok. Dice, ¿no? Conoce al detalle la desaparición y descuartizamiento de la joven activista de Ni Una Menos. Descubre quién mató a Solciret, perdón. La historia de una madre de 2 niñas que habría pagado con su vida la obsesión de su cuñado por ella. Ojo, arriba en la esquina dice desde hoy. O sea, la historia continúa, ¿no? Adelante ustedes. Yo entiendo que esto es un titular de una historia real llevada a la televisión. Y eso es lo que justamente quiero preguntarles. ¿Hasta qué punto se vuelve entretenido este tipo de noticias? Desarrollarlas, hacerles una miniserie, el tratarlas. Había un programa que hace poco tuvo problemas, de unos comediantes, entre comillas, hablando huevadas, que era el término, que había una relevancia tremenda, pero solamente en el término del abuso a la menor de edad, más no de cómo se burlan de las personas con discapacidad. Eso es algo que también quería hacer notar. Pero ¿hasta qué punto se vuelve un negocio de entretenimiento? Convirtiéndolos en talk show, recordemos a Laura Bozzo, talk show como Andrea o Tengo algo que decirte, y que se consume a diario a las 4 de la tarde en televisión. ¿Qué me puede decir Gustavo? Por favor, te dejo. Gracias. Mira, yo entiendo que esto obedece a una
llamémoslo desde mi paranoica visión, a una operación mucho más grande, ¿no? Yo creo que hay intereses creados en ciertos grupos de poder que necesitan tener a una amplia mayoría ignorante, sometida, manipulable. No es casual de que hayamos empezado en la década de los 70 con las novelas mexicanas y que al cabo de 20 años todas las chiquitas pensaran que lo único que tenían que hacer, y hasta el día de hoy, piensan que lo que tienen que hacer es encontrarse un hombre con plata para casarse, ¿no? Porque ellas tienen que ser las cenicientas, María la del Barrio, la María Mercedes, la Viviana, y todas son la misma cosa. Entonces han ido formando en nuestra población una suerte de estupidización sistemática. Después han venido, porque acuérdate que antes de Laura Bozzo y de Andrea y de todas estas cosas, ya hay programas televisivos como Al Extremo, ¿no? Donde solamente pasan casos así violentos de asesinatos, misterios sin resolver de temas policiales y una serie de notas de esta naturaleza que son para Latinoamérica bombardeadas constantemente por Televisa y sus subsidiarias. No olvidemos que Televisa es la que crea el monstruo de Laura Bozzo en América Televisión. Pero repito, esto no es gratuito, esto y toda la eclosión de este fenómeno en nuestra sociedad surge en 1992 con el gobierno del tristemente célebre Alberto Kenya Fujimori. En su gobierno se pretende justamente tener a la gente de tonta, aparecen las vírgenes que lloran, aparecen los calatarios, porque no había periódico que no tuviera vedettes desnudas en las pantallas. Aparece Laura Bozzo pagando dinero para que las personas cometan actos desdenales en cámaras como lamerse las axilas u olerse. En fin, empieza a entrar la basura, la estupidización en nuestras pantallas y en nuestros medios escritos de una manera tan brutal y sin ningún tipo de protección por parte de los entes correspondientes, los reguladores del gobierno, que a la vuelta de la esquina hemos terminado con un montón de gente que, perdónenme, no se trata de gustos o de colores, pero con un montón de gente que ahora pues hace colas para escuchar un concierto de un tipo como Bad Bunny que no sabe cantar. Terminamos haciendo colas para ver espectáculos como Esto es Guerra o Combate cuando van a los distintos coliseos, a los distintos sitios. Terminamos idolatrando a personajes como el tal Majin Buu, ¿no? Que son o Katia Palma, o el señor este tipo que me cae tan mal, el que era conductor de La Voz, Ricardo Morán, ¿no? Con una doble moral, con un doble discurso de abanderado activista por un lado, pero por el otro lado discriminador, grosero, abusivo con sus participantes. ¿Por qué? Porque eso es lo que da rating, porque insultar, el golpe, lo barato, la basura. Entonces ya te digo, no creo que sea solamente un fenómeno de medios y de gente que lo consuma, sino que pienso yo que muy lamentablemente nos estamos quedando nuevamente en el síntoma sin querer ver que atrás la enfermedad es más grande y que es una cosa más poderosa y que es manejada, ¿no? Ya te digo, yo no creo que nada de esto sea casual. Si tú comparas la prensa peruana con la prensa uruguaya, vas a ver que hay años luz de diferencia. Y los dos vivimos en Latinoamérica y los dos somos países en vías de desarrollo. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿A quién le interesa que Perú no avance? ¿Quiénes manejan nuestros medios? ¿A quién le pertenece el conglomerado de medios? Nosotros podemos editar y publicar algo sin que nuestros jefes de prensa, sin que los redactores nos corrijan la nota o nos enmienden la nota. Tremenda pregunta, se las dejo por favor a los colegas periodistas que ejercen como tales. ¿Alguien se anima a responder? A ver, no deja de tener razón Gustavo, pero muchas veces el asunto no es solamente acá, sino que también es empresarial. Ya el empresario que tiene un medio de comunicación muchas veces también no lo utiliza como un medio de información por buscar la verdad
y denunciar la corrupción, sino lo usa como un medio de presión ya a la gente de poder. Bien, hemos visto todo lo que ha sucedido el año pasado con Martín Vizcarra y los medios de comunicación, y también estamos viendo ahora, tras la denuncia de la señorita Pinto, sobre la restricción que el actual pues, premier Aníbal Torres tenía pues cierta aberración de que se le dé publicidad a América Televisión, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son cuestiones políticas, ¿bien? Entonces, al empresario, ¿qué le interesa? ¿Que el periodista diga la verdad o sencillamente que tenga una liquidez de dinero para no solamente hacerse millonario, rico, sencillamente, sino también para cubrir el jornal propiamente de los trabajadores, ¿no? Entonces, cualquier periodista que tiene un punto de vista particular, bien, va a ser expectorado de la empresa porque está yendo en contra de, bien. Entonces, eso va, digamos, ha fortalecido debido pues a que justamente en la dictadura fujimorista, gracias a Carlos Torres y Torres Lara, también su proyecto, es que cualquier persona puede dedicarse al periodismo, ¿no? Entonces, ahí nosotros observamos que cualquier persona llega a un medio de comunicación y ejerce. Hay buenos, malos, medianos, y bueno, la población es justo la quien puede juzgar en ello, ¿no? A veces se endiosa muchísimo a una persona que quizás puede decir las cosas tales como él lo aprecia, ¿no? O buscando el respaldo popular. Recuerdo muy bien cuando Radio Melodía tenía digamos, lideraba la sintonía en Arequipa, y de repente apareció Radio Exitosa, y el estilo de trabajo precisamente no es pues propiamente de esos periodistas que en la actualidad están pues con esta emisora, ¿no? Sino precisamente que ellos vienen después de. ¿Por qué? Porque al momento de trabajar en este medio de comunicación, calentar la antena, como se dice, es pues que ponen a personas que realmente no tenían un filtro, ¿no? O sea, muchas veces nosotros que somos pues comunicadores formados en la universidad tenemos un principio ético, ya podemos desenvolvernos prácticamente frente a la cámara, de repente tras el micrófono o quizás en un medio impreso, etcétera, ¿no? Ahora lo que son multimedia. Bien, pero estas personas no tienen pues escrúpulos, ¿no? Entonces a la autoridad fácilmente los calificaba, los llamaba mediante un insulto, y la gente decía, por fin tenemos periodistas que dicen las cosas tales como son, utilizando pues obviamente palabras hasta de repente soeces, ¿no? Que muchos de repente habrían terminado en una demanda y todo ello. Bien, entonces al empresario le interesa propiamente eso. No le interesa vender una verdad, ¿no? Por eso, si tuviéramos que investigar prácticamente todo el papel de la prensa desde Tipos de Toledo, ahí tendríamos que enterarnos, como también nos hemos enterado de las periodistas de América, de Latina, las geishas, ¿no? O sea, estaba en una gira con presidente Fujimori, y ellas tiradas ahí en la cama del presidente, del mandatario, ¿no? O sea, incluso hasta Kenji entraba y bromeaba con eso, ¿no? O sea, ridiculizando prácticamente también a la mujer, ¿no? O sea, ahí ves un tipo de pertinencia, ¿no? Sobre el medio de comunicación. Entonces, es algo necesario para el empresario estar prácticamente de brazo del poder, ¿correcto? Y si es que no es así, pasa pues lo que estamos viendo como un resultado ahora, o sea, cancelan todo lo que es publicidad, ¿bien? ¿Y qué va a significar eso? Que el medio de comunicación comience a gestionar ya la vacancia contra Castillo, ¿no? O sea, si evaluamos los medios de comunicación durante el supuesto golpe de Estado de Manuel Merino, más que nada que ha sido una armada entre los caviares y los medios de ese entonces, porque recibían pues publicidad estatal, y ahí está, ¿no? O sea, transparencia, nosotros podemos observar prácticamente qué cantidad de dinero cada medio de comunicación ha recibido. O sea, han
desplegado tal plataforma, Frecuencia Latina, Canal N, ATV, América Televisión, ¿ven? ¿Cuánto han recibido por esa campañita, nada más? Ha durado una semana Manuel Merino, ya, y sencillamente ¿quién ingresó? Alguien de la misma línea política de Martín Vizcarra. O sea, es allí donde, bueno, pues, reparte la torta, ya el pastel económico, Francisco Sagasti, por eso los medios de comunicación calladitos, ¿no? Perdóname, discúlpame la interrupción, estimado Rosel. ¿Me estás diciendo que el conglomerado de medios en el gobierno de Vizcarra y de Sagasti ha sido manejado por la izquierda caviar? Sí. Ahí está. Discúlpame, no lo creo, totalmente no lo creo. Pienso que son percepciones distintas. Pero en todo caso, es que mira, para el punto, precisamente cuántos periodistas tienen esa línea y cómo ha terminado saliendo de esos periodistas. Mira, yo lo que considero y que propongo justamente a tratamiento es que afortunadamente no funciona así. Yo creo y estoy convencido de que la prensa en el Perú ha sido manejada durante los últimos 100 años por la derecha, incluyendo la campaña brutal y criminal de Keiko Fujimori en la segunda vuelta reciente. Pero al margen de que los medios efectivamente son politizados y son manejados de manera que le interesan a ciertos grupos de poder, tenemos por el otro lado lo que nosotros estamos viendo, que es justamente el tratamiento de la noticia. Y tenemos el tratamiento de la noticia desde el punto de vista de las personas de prensa, no del empresario de prensa. Evidentemente el empresario quiere vender diarios. Me interesa un pepino si coloco una noticia, si coloco un crucigrama, si coloco la foto de Maluma. Yo como empresario quiero vender diarios, ¿no es cierto? Quiero vender, quiero colocar. La prueba es justamente los encartes, la prueba son las noticias sensacionalistas, la prueba son una serie de cosas. Pero a pesar de ello, el día de hoy los medios y los comunicadores sociales tienen una alternativa que antes no aparecía, que es la de las redes sociales. Y en las redes sociales nosotros podemos ver cómo lamentablemente la población mal formada, la población que solamente opina sin investigar, que solamente replica las notas y demás, pues, termina complicando la situación de cómo se abordan las noticias, ¿no? Me gustaría que te informes mejor, Gustavo, porque podemos entrar a transparencia del MEP, ¿ya? Y ver cuántos de los periodistas que tú dices que no son caviares, ¿ya? Según tu apreciación, ¿bien? Podemos ver cuánto han recibido. Rosel, no me estás entendiendo, no me interesa ver si hay periodistas mermeleros o no, lo que te estoy diciendo es cómo se aprecia. Cada quien puede repetir lo que está viendo, pero realmente es así. Rosel, estamos escapándonos del tema. Lo que te estoy diciendo es cómo se abordan las noticias para las personas con discapacidad. El gobierno de Caviares, de Vizcarra, de Sagasti, ¿ya? ¿Cuántos son precisamente ellos los que han recibido, pues, prácticamente en algún tipo de incentivo económico? ¿Me escuchas? Los canales, propiamente, su programación grabada, ¿bien? Entonces, si las piezas propias de los medios de comunicación, las piezas móviles, como son los periodistas, no responden prácticamente a lo que la gerencia está ordenando, ¿qué sucede? Terminan igual que Enrique Chávez, ¿no? O sea, pese a que muchos dicen, no, obviamente, es un periodista que ha terminado espectorado propiamente de TV Perú, pero sin embargo, vemos, y él también pues tiene una formación pues en esa línea política, ¿no? O sea, estamos observando la participación de distintos medios de comunicación, ¿ya? En fin de lograr algo, más allá de las ideologías, más allá de participar propiamente de una manera pues, en complicidad con el gobierno, ¿correcto? Con cualquier gobierno que sea de turno. Entonces, las pruebas están allí, ¿correcto? Es fácil entrar a transparencia. Claro, sí, perdóname un ratito y discúlpame que te corte por una... Rosel, ¿me escuchas, por favor? Han trabajado propiamente con lo que es la línea política de este gobierno, del otro gobierno,
Y propiamente también los medios, digamos, los periodistas o los que son influencers, también pues han participado de una manera así, ¿no? De tal manera que ha llegado hasta cierto nivel, y con esto termino, ya de ensalzar ya al gobierno de Vizcarra por las decisiones y todo eso del confinamiento y todo ello. Muchos van a acordarse qué bien cómo ha llegado nuestro ser presidente, lo máximo, sin haber sido elegido, ¿correcto? Y distintos influencers han estado participando de esa manera, ¿bien? Pero después, pues, obviamente, ahí se pudo apreciar el tema en sí, que no era gratis, ¿no? Y ahora, ¿dónde están? Nada más. Exactamente, ¿no? Como bien dices tú, representa a muchos intereses, ¿no? No es tan, la libertad de prensa hasta cierto punto es manejable, o los medios, ¿no? Hasta cierto punto no tienen la libertad los periodistas. Pero dígame, ya regresando un poco más al tema de lo que estamos conversando, y gracias por tu comentario, Rosa, igual Gustavo. Diana, tú que trabajas, comentaste que trabajabas en el Centro de Atención en Emergencia Mujer, ¿cierto? Sí. ¿Hasta qué punto tiene llegada lo que se trabaja, ¿no? En el centro de emergencia mujer, ¿no? ¿Hasta qué punto se llega a los hogares, ¿no? Ahora, recordemos que en la segunda pandemia, que se denominó así, que era la violencia en la mujer, porque prácticamente la mujer la obligamos a ser encerrada con su agresor, ¿no? Cuéntanos un poco, por favor, a manera de ahondar en el tema. Gracias. Sí, justo, claro, se consideró cuando inició la pandemia la violencia como la otra pandemia, ¿no? Que fue considerada así por la Organización Mundial de la Salud, debido justamente a lo que tú has manifestado, porque muchas mujeres tuvimos que, ¿no?, estar confinadas, ¿no?, con los agresores o los presuntos agresores, ¿no? Y esta situación se fue acentuando, ¿no? Y las situaciones y los casos estadísticos lo reflejan así, de los índices altos de situaciones de violencia, ¿no? Es importante señalar que hay un reto de todos los comunicadores, periodistas, muy al margen que trabajemos en medios de prensa, instituciones públicas o privadas, que es mi caso, ¿no? Yo soy comunicadora social, ¿no? Y trabajo en una institución del Estado. Yo pienso que el gran reto que tenemos, ¿no?, es convertir la información en servicio. Mientras no tengamos claro ello, ¿no?, de convertir la información que nosotros brindamos, ya sea en un medio televisivo, en un medio radial, a través de las páginas Facebook, ¿no?, las páginas de internet, a través de las instituciones públicas o privadas que trabajamos, no vamos a poder lograr tratar una información con sensibilidad social, que es la que, por ejemplo, presentaste al inicio, ahora con el diario La Portada, que es muy sensacionalista. Entonces, mientras nosotros no entendamos como comunicadores sociales y periodistas de convertir la información en servicio, y me refiero a ello en el tema, por ejemplo, de ir promoviendo la sensibilización, que es lo que hacemos desde los centros de emergencia mujer, a través de la área de prevención y promoción, ¿no?, porque yo pertenezco al área de comunicación, ¿no?, de poder informar, pero también sensibilizando, ¿no?, y contextualizando esta situación, pero brindándole salidas y soluciones, que es lo que nosotros queremos, no solamente que la población conozca la noticia, cifra las cifras, claro, es importante, ¿no?, conocer, estar informados de las cifras, las estadísticas, cuántos casos de feminicidio. Yo podría ahorita informarles y me pasaría todo, más de una hora informando los datos estadísticos, los casos y las casuísticas, pero yo pienso que lo más importante es, reitero, poder nosotros desde nuestro balcón, ¿no?, informar, ¿no?, sensibilizando a la población, y solamente generar no solamente el sensacionalismo, generar no solamente que murió, que se ensangretó, sino también ir promoviendo una ciudadanía, que es lo que queremos, ¿no? Como yo también me hago parte del dolor ajeno que está viviendo esa mujer o esa persona con discapacidad. Si hablamos, por ejemplo, en el entorno de las personas con discapacidad, que también, y es verdad, hay muy pocas personas que denuncian o acuden a los centros de emergencia mujer a registrar una denuncia, y muchas veces lo abordamos desde el tema, justo lo decía Rosario, del pobrecito, de hay que ayudarlo, pero
yo pienso que ahí deberíamos abordarlo de la falta de accesibilidad y políticas públicas que generan los gobiernos locales para brindarle, ¿no? A estas personas con discapacidad accesos, ¿no? Más adecuados, por ejemplo, a los servicios del Estado. Los centros de emergencia mujer, por ejemplo, no tienen en algunos, o las municipalidades, rampas para este tipo de personas que acudan a estos servicios, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí deberíamos también ser más no críticos en el sentido de la persona de discapacidad y el pobrecito, y por qué, sino abordarlo de ya, muy bien, pero ¿qué tanto está haciendo los gobiernos locales frente a este grupo de personas con discapacidad? El acceso, ¿no? Las políticas públicas que está generando para que estas personas con discapacidad, ¿no? Motora, visual, ¿no? Puedan tener también las mismas oportunidades que todos y todas tenemos, ¿no? Y que son sujetos de derecho, ¿no? Entonces yo pienso que eso por ahí considero, ¿no? Y reitero nuevamente quedarme con esta frase de convertir la información en servicio, que es todo un reto para todos y todas los comunicadores y periodistas, porque claro, ¿no? Definitivamente muchos dependemos de empresas, de nuestros ingresos económicos o de instituciones públicas o privadas en las cuales ejercemos nuestra profesión. Pero desde nuestro balcón tenemos que continuar sensibilizando, ¿no? Y promoviendo que no solamente sea un problema que le compete a la mujer que es víctima de violencia o a la persona con discapacidad porque ella lo tiene y a toda su familia. Como yo no lo sufro, no es mi problema. Entonces yo pienso que hay que seguir en esta apuesta de sensibilizar y mostrar la información que nosotros vayamos a informar, ya sea a través de un reportaje, una crónica o la publicación de un medio impreso, ¿no? Las soluciones también. ¿Qué soluciones, qué alternativas se le puede brindar a esta persona? Por ejemplo, a las personas con discapacidad, ¿qué propuestas ellos pueden realizar? ¿Cuáles son los espacios en los cuales ellos pueden participar? Por ejemplo, para presentar proyectos alternativos que generen políticas públicas en su comunidad, ¿no? Entonces, desde ahí, ir brindándole también las herramientas, ¿no? Que no solamente los hagan ver como los que son discapacitados, los que son limitados, y por lo tanto no pueden acceder a estos servicios, ¿no? Entonces, ese es un poco el llamado a la reflexión y el gran reto que tenemos todos y todas, comunicadores, comunicadoras, periodistas, desde nuestro balcón, ¿no? Gracias. Le agradezco a ti, Diana, especialmente, ¿no? ¿Qué tanto, no, mejor dicho, cuánto nos falta por hacer, ¿no? La realidad de Perú, lamentablemente, recién estamos en pañales, como se dice en este tema, ¿no? Desde la señalética, acceso incluso a los mismos centros de atención a mujer. Yo por la zona que vivo, el centro de atención a mujer queda en un segundo piso. Para una persona con discapacidad sería casi imposible acceder a él, ¿no? Y es una barrera, ¿no? Y a la comisaría, a veces hay policías que no están preparados para recibir una denuncia, ¿no? Y simplemente con un comentario que sí se ha visto y es un recurrente, ¿qué habrás hecho para merecerte esto? Y si eres hombre, peor todavía, porque el hombre tiene una carga machista. Oye, ¿no eres hombre para defenderte? Imagínense, desde los puntos de vista de la policía, que son las autoridades, ¿no? Quienes deberían estar a cargo de esto, son los mismos que violentan nuevamente a las personas que han sido víctimas de una violencia. Gracias, Diana. Henry, cuéntanos, ¿qué puedes adicionar a lo que estamos conversando desde tu experiencia? Quizás has podido alguna vez entrevistar a una persona con discapacidad, has conocido de noticias así. Adelante, por favor, te escuchamos. Sí, bueno, sí me ha tocado dar cobertura a personas que han salido adelante, ¿no? A pesar de las limitaciones, de las condiciones que viven. Aquí, por ejemplo, en Lambayeque hay un joven que con muletas participa en carreras de atletismo y participa en muchas carreras en donde siempre es premiado a pesar de que no alcanza los primeros puestos, es evidente, pero que de manera simbólica siempre se premia su ímpetu, su participación, y eso lo hemos resaltado. Yo he tenido la oportunidad de conversar con él, es un joven de 27 años que tiene aspiraciones, que tiene deseos de ser también un referente en la sociedad. Yo creo que recogiendo lo que
lo que dice un poco la colega que me antecedió, yo creo que la información la hemos dejado de convertir en un servicio y la hemos convertido en una mercancía, sinceramente. Y es más, no hemos buscado las historias positivas, las historias de éxito, las historias que generan una reflexión, que generan un ejemplo, que son llamativas y que muchas veces necesitamos en nuestros espacios de cotidianidad para un poco sacudirnos o reflexionar sobre diferentes temas de superación, de ayuda personal que nos podrían ayudar muchísimo, ¿no? De eso estamos careciendo en estos últimos años, de buscar casos positivos, historias de éxito, temas que le sean muy útiles a la sociedad recogiendo estas realidades, ¿no? Y efectivamente es un reto grande, es un reto enorme, lo vivimos con el día a día. Yo decía y traía a colación la ley 30364 porque es la herramienta legal que hoy permite de alguna u otra manera sancionar o penalizar alguna actividad ilegal que se cometa dentro del ejercicio periodístico para el tratamiento de estos contenidos. Hace 10 años no la teníamos y estábamos atados de mano. Y es una obligación que todo periodista conozca estos instrumentos para poder tener un soporte legal, para poder, si se comete ahora, sancionarlo, ¿no? Escuchaba hace poco y me dio interés a raíz de la publicación que salió de este programa que se vuelve conocido en las redes sociales, hablando ya, como saben, ¿no? Hablando, y escuchaba el video y me centré en su discurso, ¿no? Y es un discurso completamente agresivo, es un discurso completamente normalizado para la burla, para el escarnio, ¿no? Incluso están siendo ya materia de investigación porque el locutor dice textualmente, ¿no? Que su amigo tuvo relaciones con una mudita, ¿no? Así dice. Mi amigo tuvo relaciones con una, incluso lo dice de manera más grosera, ¿no? Y ahí empiezan a generarse las risas, y las burlas y los comentarios. He ido y buscado otros programas, otros espacios también para analogar este discurso y sí he encontrado contenido muy vulgar, contenido muy agresivo, contenido muy lesivo al tratamiento, sobre todo que tienen contra las mujeres. Y lo que da más rabia es que es aplaudido, ¿no? Y que gusta y que genera bastante atracción. Lamentablemente eso forma ya parte de un análisis de nuestros propios comportamientos, conductas como sociedad, ¿no? No le quito razón al anterior colega cuando decía que a veces estamos atados de mano para poder sancionar estas actitudes, ¿no? Porque si uno busca y identifica a la persona que emitió el discurso, lo primero que se pregunta es: ¿periodista? ¿Está asociado? ¿Está colegiado? ¿Pertenece a algún gremio? ¿Pertenece a alguna asociación para poder iniciarle algún proceso de ética o expulsión o sanción? Lamentablemente, no está, no es tener un micrófono, escribir, y yo estoy completamente convencido que esa portada que mostraste, que es de un diario limeño sensacionalista, no la ha escrito un periodista, sino la ha escrito un escritor que no ha formado parte de una formación periodística en una universidad o en algún centro de estudios. Mayormente les dejan esas noticias a los escritores que puedan tener un hilo narrativo muy llamativo para tener el gancho del siguiente día y poder generar una serie de episodios que lo único que buscan es convertir la noticia en una mercancía, ¿no? En algo que pueda atraer, ser hilo, gancho y generar o exacerbar más el morbo en la sociedad sobre distintos aspectos relacionados a esto, ¿no? Pero efectivamente tenemos nosotros que repensar quiénes están dirigiendo esos discursos, ¿no? Quiénes están siendo hoy
los líderes que pregonan los discursos violentos o los discursos que atentan contra todo esto, ¿no? Yo formo parte del Colegio de Periodistas, estoy colegiado, cumplo con mis cuotas, me he formado en la universidad, tengo cursos y yo sé que tengo que en la sociedad actuar de manera correcta porque si no seré sancionado, ¿no? Pero hay gente que no piensa eso, pues, ¿no? Hay gente que cree que la actividad, la difusión de contenidos, la difusión de información, generar un espacio informativo es algo muy, muy fácil y ya lo puedo hacer sin ningún patrón de conducta, sin ninguna restricción, sin ninguna sanción. Y allí es cuando regresamos al mismo problema de que cómo los sancionamos, cómo los restringimos, cómo los censuramos. Lamentablemente allí sí nuestro marco normativo es un tanto débil y hasta permisible en muchos casos para estos espacios, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro trabajo más sacrificado y hoy de ímpetu que debemos lograr en la sociedad es que la sociedad no tolere la violencia, la verdad. Yo creo que ese es nuestro trabajo del que estamos todos los días buscando para que la sociedad frente a un hecho reaccione de manera inmediata, no reaccione de manera tardía. Tenga ahora las herramientas que antes no tenía para poder hacerlo de manera inmediata. La colega del Centro de Emergencia Mujer puede testificar de que hoy el ciudadano tiene ya mucha participación para poder incidir sobre estos hechos, ¿no? Antes no lo hacía, ¿no? Antes era testigo una persona de una agresión en la vía pública y bueno, inclusive había hasta un prejuicio y un paradigma tradicional. Es un problema de dos y un tercero sale sobrando, decíamos, ¿no? Y ahora, la verdad, lo que hemos podido lograr en este corto tiempo después de dada ese marco normativo es que la violencia no se tolera hacia la mujer o hacia cualquier integrante del grupo familiar, la discriminación mucho menos, ¿no? Porque hemos visto casos en donde se ha presentado estos casos de discriminación y no los hemos tolerado, donde no se ha tolerado tampoco que se vulneren los derechos de personas que tienen alguna discapacidad. Y a eso creo que debemos apuntar, porque aún tenemos muchas debilidades en nuestro sistema jurídico, de los operadores de justicia, de nuestra propia política, de nuestra propia agenda misma como sociedad, que sin duda van a seguir arrastrándose, pero si desde los medios alentamos y procuramos y hacemos el esfuerzo de que el ciudadano tolere cada día menos la violencia y todos los panoramas violentos que se presenten, psicológicos, físicos, sexuales, entonces vamos a ir formando, como lo decíamos aquí, ciudadanía con capacidad de reaccionar de inmediato frente a hechos completamente condenables. Así es, Henry. Gracias por tu apreciación. Y justamente me hace recuerdo eso hasta qué punto la libertad de prensa o la libertad de expresión les dio un micrófono, una carta libre a alguien que tenía un micrófono. Y recuerdo bien a Magali Medina, que hasta que hubo el problema con Pablo Guerrero y se puso un límite a esto, porque ya era una cosa que ella hizo de su programa el honor de mucha gente, sin confirmar incluso, sacaba sus pautas, me acuerdo, sus titulares, el caso de la Prostivedette y tantas cosas, y cómo se exhibió, ¿no? Hasta cierto punto a las vedettes tenían intimidades, ¿no? O sea, no había un tipo de límite, ¿no? Beatriz, ya para culminar, ¿qué nos podrías añadir tú, compartir, ya casi para finalizar? Adelante, y vamos después con Rosario. Bien, son varios los puntos que han podido tocar y bueno, me gustaría tocar un poquito de todos ellos. En primero punto, sería importante realizar vamos a decir, un retroceso cuando uno inicia a hacer periodismo, ¿no? Inicia a salir a las calles. Yo, cuando inicié a hacer prensa, lo hice en un medio en el que actualmente estoy trabajando, que es Radio Onda Azul, es un medio católico.
Es la línea que se maneja, creo que todos los medios tienen una línea de trabajo ya marcada, y en el momento de salir tal vez abordar una noticia, un accidente de tránsito, un colega ya de años de trayectoria, que en ese momento trabajaba en un medio para Lima, la primera pregunta era, ¿hay muertos o no? Y una persona que recién ingresa se pregunta cuál es el interés de que si hay muerte o no de alguna persona. Es que si no hay muertos, no hay noticia. Y al parecer, o sea, yo entendí que la línea del medio, en ese entonces, era pues que la sangre o una noticia sensacionalista tal vez es nota en algunos medios nacionales, ¿no? Y es también motivo por el que el medio se mantiene, porque en relación a otros medios de comunicación que no le daban, vamos a decir, cabida a la información sensacionalista, vamos a decir, a notas rojas, era más un medio informativo en relación a la política, cultura. Lamentablemente no tenía acogida, por lo menos aquí en el departamento de Puno, y en la actualidad la línea política de este medio ha tenido que cambiar, porque ya tenía deudas, acumulado incluso deudas con el banco, y bueno, era una limitante para el medio. Lamentablemente un medio de comunicación vive de la publicidad. Es uno de los ingresos que más principales que se tienen para pagar justamente a los que trabajan, ¿no? Y es justamente la observación que también creo yo se debería de hacer. Y muchas veces también se evidencia que, y como lo ha mencionado la periodista, bueno, entiendo que es la ex trabajadora de la PCM, los medios que tienen más rating, los que tienen programas más vistos, tal vez son programas que no ayudan en el desarrollo de la persona, en el tema de la formación, pero sí venden, o sea, tienen rating, merecen publicidad. Y a los medios que tal vez están trabajando con información que busca culturalizar, informar, son medios creíbles, vamos a decir, porque corroboran información y no se van al sensacionalismo, simplemente los van apagando, ¿no? Los van desapareciendo. En regiones, lamentablemente, eso es lo que ha pasado, y como reitero, muchos de los medios han tenido que reorientar esa política de los medios de comunicación. Y en la actualidad la mayoría son sensacionalistas, más van por el morbo, los titulares, que son muy llamativos para que una persona, las fotografías, para que una persona adquiera el producto o el diario, ¿no? Y bueno, lo otro que también me gustaría resaltar es que el ingreso que yo he tenido en Radio Onda Sur en Puno, he podido conocer a una o dos personas que han tenido discapacidad y que han formado parte de la radio. En realidad no veo yo ninguna limitancia que ellos tengan, ninguna limitación, porque se han atrevido incluso a realizar controles, a manejar la computadora. Son personas, creo yo, que como ha mencionado también una de nuestras compañeras que está participando, no debería ser mirado como pobrecito, hay que ayudarlo, ¿no? Creo que son personas que tienen incluso una habilidad adicional a la que nosotros tenemos, y resalto bastante incluso la forma de poder involucrarse en la programación de la radio, de plantear ideas de cómo podría incluso generar un público. En las zonas rurales entendemos que también existen personas con discapacidad, y orientar la programación, o por lo menos en el programa que él estaba, tener que informar de acuerdo a lo que él también ha recabado información. Entiendo que él ha estado en constante capacitación también para poder ingresar a la radio, ¿no? Ser justamente parte de esta emisora. Y también creo yo que este tipo de encuentros de verdad ayudan bastante, porque permite también conocer todas las perspectivas en otras regiones
y me da gusto realmente también poder escuchar a alguien que esté dentro de el Centro de Emergencia Mujer, porque muchas veces cuando ingresamos a hacer periodismo nos involucramos con la noticia, y en el caso de Radio Onda Azul muchas personas han acudido al medio de comunicación y hasta ahora lo hacen por ser un medio católico que brinda también ayuda a la población en la orientación, en lo que se pueda. Nosotros hemos tratado de ser ese canal con la institución. Lamentablemente, lo que siempre se ha evidenciado es el centralismo. No tenemos autorización para dar entrevistas, o bueno, el procedimiento es este. Hemos tratado de acompañar a personas con discapacidad que se sentían vulnerados, yo que sé, que no han podido acceder a ciertos servicios, y en muchos de los casos ha tenido incluso que intervenir la Defensoría del Pueblo, que en la actualidad para nosotros es un aliado porque siempre nos ha, vamos a decir, ayudado en canalizar justamente de que estas personas puedan recibir una atención adecuada en las instituciones públicas, ¿no? Y por lo demás, sí, creo yo que siempre es necesario dar una llamada de atención a algunas instituciones, y creo que como medios de comunicación también tenemos esa función, ¿no? De poder generar esta, vamos a decir, este tipo de, vamos a decir, alertas que se dan en las regiones. Eso es todo. Muchas gracias, Beatriz, y muchas gracias a cada uno de ustedes. Rosel se tuvo que retirar porque tenía programa ahora. Gracias, Henry. Gracias nuevamente, Beatriz. Gracias, Gustavo. Gracias, Diana, por estar aquí. El tiempo realmente nos queda corto para todo lo que hay que conversar. Simplemente nosotros siempre mantengamos nuestra línea. Trabajemos para quien trabajemos. Si la persona para la que estamos trabajando no está dentro de nuestra línea de corrección, no importa, retirémonos, siempre vamos a encontrar un lugar, ¿no? Es como el gran, para mí, el gran Marco Aurelio de Negri, que en paz descanse, tenía un programa maravilloso, y lo veían ¿cuántas personas? Poquísimas, y sin embargo él siguió, ¿verdad? Él siguió en su línea y criticaba a mucha gente y bueno, nos enseñó tanto. Es lo único que les puedo decir, mantengámonos siempre en nuestra línea y yo espero que pronto nos veamos, nos vamos a estar comunicando. No sé si para otro conversatorio, pero de todas maneras estamos cerca. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Una última foto, por favor, una sonrisa con limos todos. Así que, listos, 1, 2, 3. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias. Buenas noches. Saludos.